Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, estamos ya en la carrera final, o en una de las rondas de clasificación, pero final al fin. Hasta el 14 de agosto tendremos una campaña donde los candidatos van a ir proponiendo sus objetivos y donde en una elección general, que se llama primaria, los partidos políticos van a dirimir sus internas. A partir de agosto, y luego de estas primarias, que no son internas, son elecciones generales, primarias, donde cada partido político lleva todos los candidatos que tiene para que usted pueda elegir por cualquiera de ellos y del partido que a usted le parezca. A partir del 14 de agosto, cada partido va a tener su candidato ganador y ese va a ser el que va a representar a todos y se va a volver a presentar compitiendo con el otro partido, con el otro candidato, en el mes de octubre. Por eso digo que ya estamos desde ahora hasta el 14 de agosto, mes y poquitos días más. Por lo tanto, la columna de hoy se va a llamar ¿qué proponen? ¿Qué les molestaría que le pregunten? Esto tiene que ver con que cada uno de los candidatos tiene cosas para proponer, pero todos están jugando más o menos un papel incómodo en estas elecciones. Empecemos por el PJ, que es la oposición. El PJ tiene para proponer mucho porque no es gobierno. Pero se frena un poco porque desde la oposición, como el presidente del PJ de Bransen es ministro de Economía, funcionario provincial, y han prometido muchas cosas, por primera vez se va a dar en Bransen que tanto el oficialismo local como la oposición van a tener que rendir cuentas de lo que prometieron y no cumplieron. El radicalismo con 16 años de gobierno va a tener que hacer un raconto de qué es lo que hizo y qué es lo que no pudo hacer. El peronismo va a tener que indicar qué es lo que quiere hacer y por qué lo que prometió, y donde cada uno de los periodistas concurrimos a cada apertura de sobre o a cada licitación o a cada inauguración, o a cada iniciación de futura obra, se iba mostrando, terminaron por no concretarse muchas de ellas. Porque en definitiva muchas de ellas podrán estar en camino, pero falta muchísimo para que se lleguen a concretar cuando se pensaba estar con las obras casi terminadas, o por lo menos en un gran avance para esta época del año. Eso es lo que pueden prometer. Pueden prometer una mejor gestión, pueden prometer una municipalidad más ordenada, pueden prometer una cantidad importante de obras, pueden mostrar una mejor relación con el gobierno provincial si sigue siendo del color político que tienen. Es decir, la oposición tiene mucho más para prometer, pero también tiene para rendir cuentas. ¿Y qué sería lo que no le gusta que le preguntaran a la oposición, o que cada uno de sus candidatos no le gustaría que le pregunten? Y por ejemplo, a Gastón Arias no le gustaría que le pregunten por las obras prometidas por Arlía y no cumplidas, por ejemplo, o por los representantes del gobierno provincial y no cumplidos. No le gustaría que vuelvan a insistir sobre cosas de su vida, y no le gustaría que le pregunten, en definitiva, que explique específicamente con qué va a ser lo que propone, si en definitiva el municipio es un municipio pobre, de absoluta pobreza. Porque también habría que preguntarle, y no le gustaría mucho, que sea honesto y que diga cómo va a aumentar la recaudación si además no quiere aumentar las tasas. ¿Qué no le gustaría a Sandra Gallardo que le pregunten? Y en definitiva no le gustaría que le pregunten sobre de dónde saca el dinero con el que hace tanta obra y tanta publicidad. Es una de las cosas que le preguntan desde la propia oposición del partido. Sobre todo se lo preguntan desde la oposición Unión Cívica Radical. Esa no debe ser una pregunta que le guste mucho,
¿Con qué va a ser una buena municipalidad? Si cuando en realidad esté, si gana en funciones, va a seguir haciendo el trabajo que ahora está haciendo con grupo de gente que ya no va a trabajar para la municipalidad, porque ya la municipalidad va a ser un ente oficial. Si desde lo oficial municipal se podrá seguir haciendo lo mismo que se está haciendo ahora con ayuda de ciertos sectores de la política. Son preguntas incómodas para responder porque son preguntas que a corto plazo se van a ver manifestadas en un cumplimiento o en un no cumplimiento. A Turbín no le gustaría que le pregunten dónde se identifica de una vez por todas, porque por ahí habla de Arlía, por ahí habla de Scioli, por ahí dice que un buen candidato sería Alfonsín, por ahí dice que Alfonsín sería mejor candidato que Scioli, porque respetaría mucho más el modelo kirchnerista. Lo que sí se sabe de Turbín que es kirchnerista y a favor del modelo nacional a muerte, pero a partir de ahí, bueno, hoy por hoy con Sabatella. A Néstor Gómez, y lo que hace a través del grupo comunitario lo hace para sacar rédito político, si en definitiva va a seguir trabajando desde el municipio como lo está haciendo. Una de las preguntas que no le gustaría que le hagan a Gastón Arias y a Sandra Gallardo, aunque entre Sandra Gallardo y Néstor Gómez hay mejor relación en cuanto al mantenimiento de contactos permanentes, es si en realidad a Néstor Gómez si le bajan en estas horas, se sabe ya definitivamente, yo no lo puedo saber en este preciso momento, pero en caso de que se haya bajado, si le bajaron porque le bajaron la lista a Néstor Gómez o si realmente no presentó lo que tenía que presentar. Uno nunca cree que alguien no presente lo mínimo que tiene que presentar para que le aprueben lo que tanto busca, a no ser que pretenda decir que está buscando lo que no quiere y en determinado momento presente las cosas mal a propósito, pero no lo creo de ninguna manera de Néstor Gómez. Y hay algunos sondeos que indican que se le podría haber bajado la lista por una cuestión política en definitiva. Nunca se va a saber este tipo de cosas, porque además estas cosas sucedieron, van a seguir sucediendo y nunca se va a llegar a una verdad absoluta. Lo cierto es que tampoco le gustaría a los integrantes del Partido Justicialista que le pregunten si ellos fueron responsables de que le bajaran la lista a Néstor Gómez. En la municipalidad, y bueno, la municipalidad tiene más para rendir que para prometer. Por ahí usted escucha la publicidad de Raúl Paz. Un cambio es posible. ¿Un cambio es posible en qué? Porque en definitiva Raúl Paz fue uno de los defensores más grandes de todos los cuestionamientos que tuvo la última gestión de la Unión Cívica Radical como presidente del bloque de concejales que era. Y defendió el tema del hospital, un tema indefendible, absolutamente indefendible por donde se lo busque, aún todavía con muchas cosas por dilucidar y con muchas cosas de aquel momento todavía por transparentar, porque se cambiaron funcionarios, porque se hicieron algunas modificaciones, porque se trató de reubicar un poco un sistema de salud que estaba en la cuerda floja, un hospital que estaba funcionando muy mal, pero hay cosas todavía pendientes de aquel entonces que no se han resuelto ni han salido a la verdad. Por lo tanto, en el Consejo Deliberante, poniendo la cara ante eso, estaba Raúl Paz. Y poniendo la cara estaba Raúl Paz también por los servicios que se prestaban y eran muy criticados. Y Raúl Paz, en función de presidente del bloque, defendía el trabajo de la municipalidad. Y yo decía por aquel entonces, Raúl Paz está jugando solo y defendiendo las causas y en definitiva lo están perjudicando para su campaña. Ya lo decía en aquel entonces, digo 2010 aproximadamente. Y hoy por hoy yo le preguntaría qué es lo que quiere cambiar si todo lo estaba defendiendo. Pregunta que no le gustaría. Y en todo caso que tenga algunas cosas como para decir, bueno, ¿con qué lo haría? ¿Cómo se haría lo que no se pudo hacer en 14 años? A Daniel Cappelletti más o menos lo mismo. Una persona que ha acompañado durante muchos años a Cacho García. Una persona que ha acompañado posteriormente a Mirta Sargiotti. A lo mejor no le gustaría contestar sobre por qué lo dejaron solo y por qué le jugaron tan mala pasada y en definitiva todos se le abrieron. ¿Cuál es el problema político que él tiene para que todos se le hayan abierto? Uno puede entender que no fue una buena jugada la que le hicieron a Daniel Cappelletti. De hecho, yo lo pienso. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a cambiar
Daniel Cappelletti? ¿Qué es lo que puede cambiar Daniel Cappelletti con respecto a un gobierno de 16 años del que él fue parte en casi todo? Del Ejecutivo, siendo secretario de gobierno, siendo también concejal y siendo hoy por hoy delegado. En definitiva, no se sentiría muy cómodo quizá respondiendo qué es lo que se puede cambiar y por qué habría que votarlo a él. Mirta Sargiotti, por ejemplo. Y bueno, Mirta Sargiotti tiene grandes cosas para responder. Por ejemplo, hoy le toca estar en la municipalidad, ser la responsable de algunos logros que se han hecho en los últimos tiempos en cuanto a la gestión municipal, pero de todos modos, algunos pequeños logros, no un cambio de política total. No le gustaría que le pregunten y le vuelvan a insistir por qué abandonó la línea en la que pertenecía y por qué se fue con Cacho García. No le gustaría responder por qué va a estar ahora bajo el respaldo político de Cacho García. Ella sabe que es así, de esta manera el tema, y seguramente se sentiría incómoda de responderlo. ¿Y de qué manera va a cambiar su relación con la provincia de Buenos Aires para seguir teniendo la posibilidad de seguir gobernando bien con una provincia que siempre ha jugado en forma proporcional, en tanto y en cuanto era necesario, mandaba algunos pesos, producía alguna obra, pero siempre había encontronazos de cómo se manejaban las obras, de cómo se realizaban, si se hacían en forma oficial y en forma políticamente correcta, es decir, a través de las instituciones, provincia de Buenos Aires, gobierno municipal, o si determinados entes provinciales y partidarios son los que llevaban adelante las obras pasando por encima del propio municipio. Es decir, esta relación que va a tener que explicar Mirta Sargiotti de qué manera la va a poder manejar de aquí en adelante. Digo, estamos en una etapa donde la conversación y las preguntas pueden ser muchas. Las preguntas incómodas pueden estar a la orden del día porque hay mucho para preguntar a fondo, por cierto, pero preguntar a fondo, y si es posible, usted que va a ser un ciudadano y tiene la oportunidad de encontrarse en algún barrio con alguno de los candidatos que va a su barrio, pregúntele a fondo, no tenga miedo, pregúntele a fondo y que le expliquen correctamente, que no le hagan el cuento del cassette, es decir, el eslogan que ya lleva preparado cada político para tratar de convencer. Vaya más a fondo cada vez, pregunte más a fondo, ahonde más en el tema, pregunte, preocúpese, porque tiene que ir a votar el 14 de agosto, es obligatorio. Y hoy tiene la gran posibilidad de, por ejemplo, en el peronismo, poder votar a 3 o 2, según lo que pase con Néstor Gómez. Pero después tiene también a Enrique Salinas, que uno le va a preguntar si vino a Bransen a pasear y de paso va a ser candidato a intendente, qué es lo que en realidad espera si es candidato a intendente también, porque sale del peronismo. Si su actuación en la fábrica de Jeppener le da un respaldo como para poder ser candidato a intendente, si tiene con qué ser candidato a intendente en realidad. Bueno, todas estas preguntas que uno pone sobre la mesa son las que en definitiva hay que hacerle, porque cada uno quiere ser intendente. Y para ser intendente tiene que tener el respaldo de la sociedad. Y la sociedad tiene que respaldar a aquel que le convenza más o que le demuestre a usted que le da garantías de mayor credibilidad. Después podrá fallarle, pero trate de votar convencido. Son varios candidatos por cada uno de los partidos. Tiene una gran posibilidad el 14 de agosto. Por eso, ¿qué es lo que prometen? ¿Qué es lo que le puede llegar a molestar a los políticos que le pregunten? Este es el tema y esta es la cuestión que usted y nosotros los periodistas tenemos que analizar de aquí al 14 de agosto. Hasta la próxima.